Les había manifestado que para este domingo le daría cierre al tema de la importancia de la Biblia o la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. No tengo la pretensión o no me asiste la pretensión de haber sido lo suficientemente claro o extenso sobre el tema. Es un tema sin fronteras, porque va mucho más allá de lo que pudiera decirse en unas 3, 4 o 5 charlas. Pero sí me doy por bien servido si por lo menos logramos tomar algunos apartes que nos sirvan, que nos resulten prácticos cuando se trate o se trata de estar frente al error. Porque el error se ha vestido de múltiples maneras. La mentira tiene muchos camuflajes, muchos, de piedad, tiene la apariencia de la bondad, tiene la apariencia de la verdad. La mentira tiene la apariencia de la verdad. Si la mentira no falsificara al tenor de la verdad, si la mentira no se argumentara de la verdad, la mentira jamás prosperaría. La mentira. Y la mejor forma de conocer la mentira no es centrarnos en tratar de cazarla aquí, cazarla allí y allá. No, la mejor manera de discernir la mentira es haber adquirido el conocimiento de la verdad. Si adquirimos el conocimiento de la verdad, la mentira no pasa. La mentira es filtrada inmediatamente. A mí me llama la atención que los jóvenes que entran a trabajar en una entidad corporativa, digamos a un banco, a una corporación de esta naturaleza, a los muchachos les dan una inducción, y en la inducción los llevan a conocer los billetes buenos. Los billetes buenos, no los billetes malos, porque la falsificación puede cambiar la modalidad. Entonces, si conocen los billetes buenos, no importa la modalidad de fraude, el billete malo no entrará. No entrará. Y estos muchachos tienen una habilidad y la manera de discernir el billete no es por la forma visual. No es por la forma. No que se coja el billete y se lo coloca frente a la luz o algo así. Eso lo hacemos los inexpertos. Pero ellos desarrollan un conocimiento táctil tan impresionante que ellos, en la medida en que van contando, de repente notan que algo no está bien y paran. Y ahí, aunque cuentan muy rápido, se dan cuenta que hay un billetico que no está bueno. Ellos no se ponen a contar billete por billete, a colocarlo, no terminarían, atenderían un cliente por día. Pero han desarrollado una habilidad táctil impresionante. Conocen el genuino y de ahí en adelante no importa. Así que es muy importante, supremamente importante, que esta palabra de Dios, que esta Biblia, aprendamos a manejarla, a conocerla, a interactuar mañana a mañana con ella, tarde a tarde, seguramente noche a noche. Y en ese interactuar con esta verdad, vamos desarrollando también una destreza de conocimiento.
Cuando la Biblia dice que debemos probar los espíritus, ¿cómo probamos los espíritus? Los probamos por medio de la palabra. De esa manera, la verdad se discierne, o más bien la mentira se descubre a través del discernimiento que tenemos de la palabra. Aprendemos a discernir por medio de la palabra. Por eso tenemos todo el recurso, todo el material disponible en estas escrituras, en esta bendita palabra, para que nosotros crezcamos sin inconvenientes. Desafortunadamente, como lo he venido diciendo de diferentes formas, hay muchos cristianos que parecen estar inconformes con las verdades reveladas en las escrituras. ¿Y por qué parecieran estar inconformes? Porque ellos necesitan algo más. No es suficiente para ellos la palabra del Señor. Quiero decirle que las escrituras son suficientes para todo lo que se necesita en la vida, para todo. Aplican en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida. En términos familiares, en términos espirituales, emocionales, financieros, no hay área en la vida del ser humano donde las escrituras no apliquen. Claro que aplican. No solo son suficientes para enfrentar situaciones espirituales en las que nos vemos abocados o confrontados cotidianamente, sino que también las escrituras reparan el corazón roto, afligido, entristecido, el alma angustiada. Las escrituras también traen gozo, satisfacción y plenitud de vida al cristiano. Ellas son completas para todo, para todo. Hay cristianos que están afirmando que no será posible alcanzar el evangelio o al mundo con el evangelio, que no es posible alcanzar al mundo con el evangelio a menos que podamos resucitar muertos y sanar a los enfermos y hacer obras sobrenaturales. Sobrenaturales. Es decir, afirmarlo en estos términos es delicado. El poder de Dios para enfrentar la verdad y para atender cualquier necesidad en la vida del ser humano está solo en su palabra. Esta palabra que es activada por la obra del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16 versículo 13 dice: el Señor dijo que el Espíritu Santo vendría a la iglesia, vendría a nosotros para guiarnos a toda la verdad. ¿A cuál verdad? No hay una verdad al margen de las escrituras. A esta verdad nos guiaría, en esta verdad nos formaría, nos enseñaría. Y en Hebreos capítulo 4 versículo 12 la Biblia dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es viva. Tenemos una palabra viva. No tenemos en las escrituras una literatura muerta. Tenemos un libro o un compendio de libros. 66 libros. Y en ella se revela la gracia, el poder, la misericordia, el propósito de Dios. En ella se contempla todo, absolutamente todo. Ella es viva y eficaz. El escritor compara la palabra de Dios con la espada de dos filos, como instrumento de juicio y de ejecución, pero con mayor contundencia.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es una palabra que no trabaja meramente en el intelecto del hombre. No es una palabra que se queda en lo superficial. Es una palabra que ahonda en la vida de todo mortal. Cada persona que aborda las Escrituras se encontrará en ellas, verá en ellas su realidad. Es una palabra que trasciende al alma, al espíritu. En otras palabras, entra al corazón, a la naturaleza del ser humano, llegando hasta las profundidades del alma y del espíritu, y trasciende las coyunturas, la médula, y puede juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué maravilla! Todo eso hace la palabra. Por eso vemos en ella la suficiencia para la vida humana, para la vida humana en todos los sentidos. Dios es soberano para hacer como Él quiera. Hay diversas formas como Dios llega a los perdidos. Sí, muchas formas. La Biblia registra conversiones a partir de un milagro. Claro que sí, la Biblia registra algunas conversiones a partir de un milagro, mas no por el milagro en sí, sino por el arrepentimiento y el reconocimiento, la necesidad del reconocimiento en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, muchos fueron salvos recibiendo un milagro. Claro que sí, eso está registrado en las Escrituras, mas no por el milagro, reitero, sino porque pudieron apreciar más allá del milagro su necesidad de salvación, y así sucedió. Ustedes notarán algo muy interesante en las Escrituras. En los evangelios, cada vez o la mayor parte de veces en las que Jesús interviene para una sanidad, para un milagro, ¿cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado, porque la intención de Jesús es ir más allá de la sanidad. La intención de Jesús es ir hasta el meollo del problema, hasta la médula del problema. El problema medular del hombre no es de tipo económico, no es de tipo sentimental, no es de tipo físico, sino de tipo espiritual. Jesús sabía perfectamente que una persona podía recibir sanidad física y con todo y eso terminar en el infierno. Claro que lo sabía. Y no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Cuando alguien mira en Jesús solo la posibilidad a una de sus necesidades, no siendo esta la espiritual, es una persona infortunada. Es triste, es lamentable, muy lamentable. Quiero que sepa que hay mucha gente que recibió un milagro de Jesús y yacen en el infierno, como el paralítico de Betesda. ¿Recuerdan? Que luego Jesús se lo encuentra de nuevo y Jesús le recomienda que no peque más para que se mantenga como debe ser. Muy bien, mis hermanos, la Biblia registra, así que manifiesta que hay muchas personas que fueron alcanzadas por un milagro. Claro que sí, pero no fue el milagro la razón por la que Jesús intervino directamente en ellos. Pero también la Biblia registra milagros sin conversión, como ya lo dije. Deberíamos entender que la salvación de un alma constituye el más grande, el más extraordinario de los milagros. El milagro de milagros, por encima de la resurrección de un muerto, por encima de hacer descender fuego del cielo, lo que quiera, cualquier señal o milagro, no son comparables
con la salvación de un alma. La persona que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo a través de las Escrituras, y su vida ha sido transformada en una nueva criatura y tiene un nuevo derrotero para su vida por medio de la palabra, esta persona ha experimentado el más extraordinario de los milagros. La Biblia también señala en sus páginas el registro de muchas conversiones sin la presencia de un milagro o de un acto sobrenatural. ¿Recordarán el caso de Zaqueo? No se surtió ningún milagro, excepto el más maravilloso, su conversión. Ahora, ¿estoy descalificando los milagros? No, de ninguna manera. Dios es soberano para obrar como quiere, cuando quiere y en quien quiere. Claro que sí. Lo que estoy diciendo en esta mañana es que la Biblia, la palabra de Dios, no necesita ningún agregado en absoluto. No necesita de que se le agregue una palabra profética, se le agregue un acto sobrenatural. No lo necesita. El que va a venir a los pies de Jesús solo necesita saber su mísera condición y quién es aquel que lo puede rescatar de ella. Y eso está aquí. Aquí está contemplado en su palabra. Pero la iglesia está errando, la iglesia se está moviendo de viento en viento, de doctrina, como dice la palabra, moviéndose agitadamente, sin rumbo claro. El teólogo J.I. Packer dijo: ciertamente entre los grandes temas de la fe y la conducta cristiana algo está faltando. Él dice: quienes nos observan externamente nos ven que estamos tambaleando entre técnica y técnica y entre truco y truco. Parece que la palabra del Señor no tuviera la efectividad que tuvo para generaciones anteriores. Entonces necesitamos un profesional para cada problema, porque de alguna forma no hemos logrado aceptar en su totalidad las Escrituras. Y claro que los profesionales pueden ayudarnos, por supuesto que sí. Y los que somos cristianos tenemos que tener cuidado de hacerlo. Yo atiendo todos los martes psicoterapia en mi casa, recibo allí. Y aunque hay hombres muy respetables como MacArthur que no creen en la psicología, bueno, yo creo que difiero en esa posición del doctor MacArthur. Yo creo que esta es una carrera que en tanto le demos el lugar al Señor que debe tener la preeminencia, y no solamente en esta carrera, en todas las áreas de la vida, en todas las carreras, creo que donde el Señor tiene la preeminencia, cualquier carrera puede ser de bendición. Pero este teólogo dice que la gente nos está observando y nos observa con incertidumbre, porque la iglesia se está moviendo como un ebrio en la neblina, sin saber quiénes somos o hacia dónde vamos. La predicación es nebulosa, las mentes están confundidas, los corazones cerrados, las dudas quitan la fortaleza y la incertidumbre paraliza el corazón. Esa es la crítica de este teólogo. Mis amados hermanos, la iglesia se ha movido de ola en ola. Yo recuerdo, hermanos, tengo 40 años de vida cristiana. Tengo 40 años de vida cristiana. Y he visto la iglesia moverse de ola en ola. Yo recuerdo que hubo un movimiento en la década de los 70 muy fuerte acerca de
el orar en lenguas. Y quienes no oraban en lenguas, entonces no tenían el Espíritu Santo. No tenían el Espíritu Santo. Y hubo un movimiento tan fuerte en ese sentido, y una predicación tan enfática sobre esa parte, que algunos cristianos comenzaron a cuestionar su salvación. Íntegros, derechos, escrituralmente ceñidos a esa verdad, pero en un autocuestionamiento en razón a no orar en lenguas. Y se crearon escuelas para aprender a orar en lenguas. Yo fui a una de esas escuelas, pero no fui porque fuera una escuela, sino porque iba a haber un tema sobre el Espíritu Santo. Me interesó, nos desplazamos desde Tuluá, pastoreaba en Tuluá, y me desplacé con un bus lleno hasta Armenia. Cuando llegué allí, cuando llegamos, estaba un hombre que ya partió, llamado Randy McMillan. No sé si lo conocen o lo escucharon. Randy McMillan. Y Randy decía que los que no oraban en lenguas comenzaran a hacer un silabeo. Entonces comiencen, y era una técnica para aprender a orar en lenguas. Y luego, si lo hacían bien, tenían que pasar a la segunda, y luego a la tercera. Y hermanos, literalmente me enfadé. Salí de allí, hablé con el organizador y le dije: no, esto es falta de seriedad, esto es una vulgaridad. Hermano, yo me desplazo desde Tuluá con toda esta gente para esto. No, esto no tiene presentación. Pero el hombre se disgustó conmigo, no aceptó mi reclamo de ninguna manera. La iglesia se ha movido de ola en ola. Luego pasó ese movimiento, se calmó, y vino la ola de los profetas. Entonces, si lo dice el profeta, póngale la firma, eso es. Y comenzaron también los abusos y excesos, y a dañarse comunidades enteras, como se los manifesté alguna vez. La iglesia de un gran amigo en Palmira Valle, compañero de estudio. Y este hombre tenía una iglesia en el año, escúcheme bien, en el año 94 tenía una iglesia de cerca de 1000 personas. Para ese tiempo era una mega iglesia, porque las iglesias no pasaban de 70, 80, 150. Y todo predicador, todo hombre que le llegaba a Randy McMillan a Cali, él lo enviaba a Palmira. Y vino un profeta desde Estados Unidos y le barrió con toda la iglesia, porque este hombre tuvieron un fin de semana desde el viernes hasta el domingo. Y el día domingo este hombre dijo, así a dedo, dice: el Señor me ha dicho que el hombre que está allá, Dios le ha dado por mujer esta que está aquí, y a este hombre le ha dado daño. Y como era la palabra del profeta, era lo último en profetas que venía, porque también había una moda, la moda del ungido, la moda del profeta. Y ese hombre vino, dañó matrimonios, estableció matrimonios, porque le decía a jóvenes: mire, tú te casas con tal señorita, así me lo dice el Señor. Y como era una iglesia que estaba habituada a hacer no lo que la Biblia dice, sino lo que el profeta, el charlatán del momento decía, le creyeron, se dañaron matrimonios, y esa iglesia se redujo a 30 personas. Escúchame bien, 30 personas. Y era cerca de 1000. Se destruyó, y así la iglesia se ha movido de ola en ola. Usted no tiene necesidad de titubear, de tambalear, de irse de truco en truco, de buscar experiencia tras experiencia. Si tiene la profecía más confiable, si tiene la verdad absoluta, que es esta, que es la palabra revelada de Dios.
La palabra revelada de Dios. A diferencia de los cristianos de los primeros siglos, que ganaron al mundo romano, y los cristianos que vinieron después, quienes fueron pioneros de la reforma y del avivamiento puritano, y el avivamiento evangélico, y el movimiento misionero para el mundo entero en el siglo pasado, a diferencia de ellos, nosotros carecemos de contundencia. Y la razón por la que carecemos de contundencia es porque hemos falsificado las Escrituras. Hemos tenido tenemos una perspectiva errónea de la palabra del Señor, de las verdades eternas. Todo lo que necesitamos conocer está revelado en la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo. Quiero que venga conmigo a San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5 versículo 39. Dice: escudriñad las Escrituras. Escudriñen. Usted no va a escudriñar la Escritura si escasamente la lee por allí de tanto en tanto. Usted no va a escudriñar las Escrituras si tiene más interés de ver por la televisión lo que el charlatán de turno le dice. Usted tendrá que tener contacto con la palabra. Investíguela, consiga herramientas, tenga una concordancia, un comentario serio de las Escrituras, haga estudio de la palabra, haga análisis de las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres saber y recoger todo el testimonio de Jesús? Es decir, todo lo concerniente a la obra de salvación y a la persona maravillosa de Jesucristo. Venga a la palabra. Enamórese de la palabra, antójese de la palabra. Dígale al Señor en oración: Señor, necesito que me des apetencia bíblica. Dame un apetito especial por tu palabra, un deseo permanente de consultarla. Permíteme creerla como la única verdad absoluta que hay para mi vida. Hágalo cada día, iglesia. Hágalo. En Marcos capítulo 12, Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículo 24. Mira lo que dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué hace que los hombres erren? ¿Qué hace que los hombres se equivoquen? El desconocimiento de la verdad. No es otra cosa, hermanos. Yo puedo ser ignorante en cualquier tema, y de hecho lo soy en muchos temas, y todos tenemos un grado de ignorancia porque no nos las sabemos todas. Pero que yo ignore aspectos de la ciencia, bueno, seguramente no podré hablar en un conversatorio si el tema se toca, pero ¿y qué? Pero mire, hermanos, el errar de los hombres, el errar, el equivocarse, el vivir en desvíos, tiene que ver con el desconocimiento de la palabra. Decisiones equivocadas, juicios impropios, sentimientos de orgullo, de sobradez, todo aquello en lo que el ser humano puede errar, tiene que ver con la ignorancia a las Escrituras. La ignorancia a las Escrituras. En algún momento les dije: mire, he conocido personas totalmente iletradas, personas analfabetas, pero que han sido personas que no han pasado de un segundo año de primaria, pero personas que han tenido
una relación estrecha con la palabra de Dios. La han estudiado, la han investigado, la han consultado, y es tan maravilloso que aprenden a hablar bien, correctamente a través de la palabra. Aprenden de la vida por la palabra, se gozan en la palabra, crecen como personas, como sujetos sociales a través de la palabra. ¡Qué maravilla! Jesús afirmó con estas palabras algo muy importante. Nos dice que el conocer las Escrituras es experimentar el poder de Dios sobre nosotros. Erráis por el desconocimiento de la palabra y del poder de Dios. Cuando el diablo vino para tentar a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Ustedes recordarán que cuando Él vino al desierto, 40 días y 40 noches de oración y ayuno, Jesús está en el desierto, y para el cierre de ese tiempo, Satanás hace presencia en el lugar. Y si mal no recuerdo, intentó de tres maneras distintas, tres fórmulas diferentes para hacer caer a Jesús. ¿Cómo lo enfrentó Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Le dijo, te ato y te condeno al infierno? ¿Y te lanzo al infierno? ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Qué hacemos cuando viene la tentación? ¿Dónde acudimos? Pues bueno, la respuesta está allí. Jesús enfrentó a Satanás con lo que es irrebatible, con la palabra. Y aun cuando Satanás utilizó la palabra, usted si observa detenidamente, él utilizó parcialmente las Escrituras. Pero Jesús utilizó totalmente el texto para rebatirlo. Jesús siempre le dijo, escrito está. Y eso no ha cambiado. Y todavía tenemos que decir, escrito está. ¿Cuál tentación llevas allí, mi hermano? Escrito está. ¿Qué lucha estás ahora lidiando? Escrito está. ¿Qué dificultad o adversidad estás atravesando? Escrito está. Escrito está. Esa es la fórmula, no ha cambiado. El poder de Dios fue expresado en su palabra. Y cuando la tentación acabó, dice la Biblia, que el diablo le dejó y Jesús fue atendido por los ángeles. Pero no terminó la tentación sin que haya utilizado Jesús de principio a fin la palabra. El poder está en la palabra, en esa palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios, escúcheme bien, cuando usted habla la palabra de Dios, cuando usted vive por la palabra de Dios, cuando usted cree la palabra de Dios, hay suficiencia en ella. Usted la cree, usted la vive, usted la guarda. Usted considera que es el recurso que va a necesitar cada día, porque no hay día en el que no seamos tentados o provocados. No hay día el que no se nos plantee una dificultad, algún tipo de lucha, en algún grado, unos mayores que otros, pero ahí estará el recurso siempre, siempre, siempre. Nuestra suficiencia espiritual está en la palabra del Señor. Gloria a Dios por los tiempos que tenemos de oración, de ayuno. Pero déjeme le digo, por más ayuno que tenga y más vigilia que tenga, viviendo en la total ignorancia de las Escrituras, no le va a servir para mucho. No le va a servir para mucho. Equípese con la palabra. Lo demás vendrá en su momento. Así que nuestra suficiencia espiritual viene de la palabra de Dios y es ministrada a través de su Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu Santo allí,
el Paracletos, el compañero, el consolador, el amigo, el maestro, el instructor, el que nos permite abordar su palabra con entendimiento y bajo su propia gracia. El testimonio que identificó a los cristianos que estaban en una región llamada, o en una ciudad llamada Berea. Berea era una pequeña ciudad comercial de una de las provincias romanas. Y allí llegaron a predicar el evangelio. Y la gente que estaba allí era más receptiva a la palabra que los que estaban en Tesalónica, dice allí. Venga conmigo a Hechos 17, versículo 11. Hechos 17, 11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Más nobles, mucho más sencillos, mucho más atentos, mucho más sensibles, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¡Qué maravilla! Con prontitud, con diligencia, con atención esmerada. Recibieron la palabra con alegría. ¿Qué hicieron con la palabra? Cuando recibieron la palabra de los apóstoles, ¿qué hicieron ellos? Ellos la escudriñaban. ¿Cada cuánto la ¿Qué significa escudriñar? Significa indagar, analizar, auscultar, mirar a profundidad. ¿Qué verdades estaban allí, ocultas o reservadas en esa palabra? Escudriñaban. ¿Y lo hacían cada cuánto? Lo hacían cada día. Lo hacían cada día. Es decir, no leían solamente, porque una cosa es leer las escrituras. Yo me puedo leer, miren hermanos, si le quiero dar a mi conciencia una dosis de tranquilidad, si le quiero dar a mi conciencia una dosis de tranquilidad, leo una porción de la palabrita y hago una oración. Y me voy tranquilo a mi trabajo con la conciencia de que sí tuve un devocional. Eso es lo que hace la religión. Y cuando yo utilizo la Biblia de tanto en tanto en una lectura y hago una oración ahí rapidísima, porque es para salirme, para que mi conciencia durante el día no me lo reclame, ¿saben qué se vuelve eso, hermanos? En un narcótico espiritual. Eso se vuelve un narcótico espiritual. Necesito el narcótico de cada día, una lecturita breve, un tiempito de oración y ya. Porque escudriñar es otra cosa. Escudriñar es sentarme, es mirar las escrituras con atención, leerlas una y otra vez, tomar nota. Lo que no entiendo lo investigo, lo que entiendo veo de qué manera aplica mi vida. Esto es tener contacto con la verdad, con la palabra como debe ser. Y esto hacían los cristianos de Berea. Ellos recibieron la palabra con alegría, con solicitud, pero también la escudriñaban cada día para verificar, para comprobar que lo que los discípulos o apóstoles enseñaban era cierto. Era cierto. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿qué es morar? ¿Qué es morar? Si yo digo que moro en esta casa, es porque estoy dentro de esa casa, habito esa casa, vivo en esa casa. Si la palabra ha de morar continuamente, significa que la palabra del Señor reside en mi corazón, en mi entendimiento.
Y no debe ser escaseada en ello. La Biblia dice, la palabra de Dios more ¿qué? Abundantemente. Allí debe abundar la palabra del Señor. More con abundancia en cada uno de nuestros corazones. ¿Sabe qué pasa cuando la palabra del Señor abunda en su corazón o en el mío? ¿Sabe lo que sucede? Lo que hace esa palabra en cada una de nuestras vidas cuando mora con abundancia. ¿Sabe qué sucede? Sucede que usted adquiere un nuevo lenguaje. Usted adquiere una jerga muy típica del cristiano. Y es que todo lo habla al tenor de las Escrituras. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso uno se encuentra con algunos cristianos y después de una charla de 10 minutos encuentra que la charla es insulsa. Es una charla vaga. Es una charla de tonterías. Y no puede ser de otra manera, porque es de la abundancia de lo que hay en el corazón, de lo que se habla. Así lo dijo Jesús. Nadie puede abundar de la palabra del Señor en su corazón y hablar tonterías todo el tiempo. Si yo tengo la palabra de Dios abundando en mi corazón, tendré un lenguaje sabio o un lenguaje con sabiduría. Aprenderé a ser una persona prudente, sencilla, humilde. Aprenderé a ser una persona que respeta. Aprenderé a ser una persona que ama con sinceridad. Aprenderé todo lo que está en la palabra. Otra referencia bíblica sobre el valor insustituible de las Escrituras está en el Evangelio de San Lucas capítulo 16. Evangelio de San Lucas capítulo 16, allí está de manera, escúcheme bien, insustituible el valor de las Escrituras. Y atienda bien el caso. Allí aparece Lucas 16. Le voy a dar el texto más concretamente. En Lucas 16, a partir del versículo 16, a partir del versículo 19, Lucas 16, 19, allí Jesús narra un testimonio cierto. Lo que Jesús habla acerca de Lázaro y del rico no es una parábola. No es una metáfora, no es una sinécdoque, no es una hipérbole, no es nada de aquello, no es una figura retórica, es una palabra literal, cierta, no hay una figura allí de ninguna manera. Y mira lo que dice. Allí nuestro Señor da testimonio acerca de la suficiencia de las Escrituras. Jesús dijo que había un hombre mendigo, lleno de llagas. Los perros solían lamerle las llagas y este solía venirse de tanto en tanto y ubicarse cerca a la mesa de un hombre que hacía banquete diariamente, un hombre rico. Y la Biblia dice que que Lázaro murió y vinieron los ángeles y lo recogieron y lo llevaron al seno de Abraham. A propósito, yo creo que cuando un cristiano muere, cuando un justo muere, allí hay presencia angelical para ser acompañado hasta la presencia de Dios. Pero cuando no es una persona redimida, me temo que en vez de ángeles serán demonios los que lleven al no salvo al mismo infierno. Y luego dice la Biblia que murió también el rico. Allí no hay presencia de ángeles. Y este rico fue llevado a su lugar de tormento. Y llama la atención porque el lugar de tormento coloca a este hombre a reflexionar con respecto a su familia.
Y en el versículo 27 y 28, quiero que miremos allí cómo este hombre en el tormento siente la necesidad de la salvación de su familia. Sintió la necesidad de la salvación de su familia. Y este hombre sugiere que Lázaro sea levantado de entre los muertos y sea enviado a su familia para que los persuada de la salvación y no vayan al infierno. Ahora, ¿por qué lo está sugiriendo de esa manera? Mira el versículo 27. Entonces le dijo, ¿quién? El rico Abraham. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Envíes a quién? A Lázaro. Resucítalo. Que haya una resurrección, que se suceda un acto sobrenatural, para que vaya a mi casa y anuncie a mi familia sobre lo terrible de este lugar. Envíalo. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Versículo siguiente. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le está diciendo Abraham? Le está diciendo que la palabra del Señor es suficiente, que la lean. Pero este hombre está empecinado, porque mire lo que le dice. Entonces le dijo: no, Padre, si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Abraham le dice: no, ahí tienen la palabra, que la lean. Ahí está la ley y los profetas. Ahí está todo lo que necesitan para ser salvos. Y el hombre rico le dice: no, Padre Abraham, no. Si alguien se levanta de entre los muertos, van a creer. Van a creer. Ahora, déjeme le digo, eso no ha cambiado. Es interesante que este hombre, aún en el infierno, no estaba convencido que la palabra era todo lo que necesitaba. ¿No llama la atención que este hombre, aún en el infierno, creía que la palabra tenía que ser acompañada con un acto sobrenatural, o el perdido se quedaba perdido? Es increíble, hermanos, que todavía sigamos pensando que la palabra no es suficiente para convertir al pecador. ¿No está el Espíritu Santo obrando en ella? ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo está allí, que ha venido para convencer al mundo, al hombre pecador, de pecado, de justicia y de juicio? ¿No lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra? Claro que así lo hace. No ha cambiado. No ha cambiado. ¿Qué argumento el de este hombre? Mire, si Lázaro se levanta resucitado, ellos van a creer. Le pregunto, en el tiempo de Jesús, ¿hubo alguien que hiciera milagros más extraordinarios que Jesús? ¿Cierto que no? Le pregunto, si alguien debió ser seguido por los milagros, fue Jesús. Y observe los evangelios. ¿Fue seguido Jesús por los milagros? Bueno, sí, solo por los milagros, porque todavía la gente cree que necesita del Cristo milagrero, del Cristo milagrero, del Cristo que haga milagros y solo milagros. Hay gente que no quiere entenderse con el Cristo que regenera, con el Cristo que transforma, con el Cristo que cambia. Porque si lo quieren, porque si lo necesitan, pero si lo quieren, les bastaría con venir a la palabra. Pero no les basta la palabra, no les basta la palabra. Mucha gente recibió milagros y nunca más hicieron presencia en la vida de Jesús. Por lo menos la Biblia no lo dice.
¿Cuántas personas resucitó Jesús? Por lo menos 2. Que recuerde ahora ligeramente la niña y el hombre que iba por el hijo de la... Bueno, no importa cuántos haya resucitado, la pregunta es, ¿se volcó la multitud detrás de Jesús porque hubo resurrección de muertos? No. Pero la multitud sí está donde hay pez y pan. ¿Recuerdan? El milagrito. En un milagro comieron 5,000 y sobró. Y dice la Biblia que al día siguiente volvieron a aparecer, pero no lo encontraron, no lo hallaron. Y cuando le hallaron le dijeron: Maestro, ¿dónde estabas? Y Jesús les dice: muchas gracias, qué tan queridos, qué tan amables. No, Jesús los confronta, le dice: ¿por qué me buscáis? Jesús sabía por qué lo buscaban. ¿Por qué me buscáis? ¿Por el pan y el pez que les di? ¿Por el alimento que perece? Por eso me buscan. Por eso sigue buscando la gente a Jesús. Si la gente quiere ver un milagro extraordinario de Jesús en su vida, debería hacerse por lo menos las siguientes preguntas: ¿respiro bien? ¿Camino bien? ¿Duermo bien? ¿Tengo alimento en casa? ¿Puedo ver la luz del día y distinguir los colores? ¿Soy funcional físicamente? Y si tan solo se detuvieran a hacer esa brevísima consideración, dirían: yo soy un milagro extraordinario. Yo soy un gran milagro. Así tendrían que admitirlo. Así que el rico sugiere que un hecho sobrenatural es más poderoso y persuasivo que las escrituras por sí solas. Esa es la perspectiva de aquellos que afirman que si no se sucede un hecho sobrenatural, el evangelio es simple, improcedente. Tenemos que tener señales y maravillas, de lo contrario nunca podremos conocer o convencer más bien a la gente. Si no hay señales y maravillas, no habrá persuasión, poder de persuasión. Mentira. El que no es persuadido por la palabra de Dios tampoco lo será, aunque los muertos se levanten. Mira el versículo 31. ¿Qué le respondió Abraham? Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Ahí está escrito. No estoy negando, hermanos, que Dios no interviene de tanto en tanto soberanamente para operar un milagro o un acto sobrenatural cuando Él así lo estime conveniente. Claro que no tengo la menor duda. ¿No está mi corazón cerrado al poder infinito de un Dios lleno de amor y de misericordia? Por supuesto que no. Pero nunca pondré el milagro, nunca pondré la añadidura equiparándola a las escrituras. Las escrituras son supra milagros, son supra añadidura y está por encima de cualquier consideración. Para ir al cielo solo necesito conocer a Jesucristo por medio de su palabra, conocer el amor y la bondad del Padre, pero también saber que ese Padre es severo en su juicio. Las escrituras proveen doctrina y toda la enseñanza que necesitamos. Usted puede decir que la cree, pero si usted no la estudia, como lo he dicho, no la retiene y no la obedece, la palabra del Señor será
insuficiente en su vida. Porque la suficiencia de ella, que reposa en sí misma, no la tendré en la confianza, en la esperanza y en todo lo que necesito de ella, si tan solo la cargo de domingo a domingo, de reunión en reunión y no más. No tenemos nada que agregarle. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No tenemos nada que agregarle. Nada, absolutamente nada. Ni nada que quitarle. Porque hay juicio para ello, además. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 5 y 6. Mira lo que dice. Toda palabra de Dios es ¿qué? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¡Qué maravilla! Pero mire, hay un mandamiento: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado ¿qué? Mentiroso. Nosotros hemos desarrollado un lenguaje tan errático, tan fuera de las Escrituras, y lo acuñamos bíblicamente porque somos atrevidos. Por ejemplo, permítanme señalar dos frases muy a menudo que utilizamos con mucha frecuencia. Una de ellas es: no caerá, la Biblia dice, no caerá ni la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Lo único cierto que decimos ahí es que Dios es soberano. Dios es soberano, y es cierto. Es cierto. Aún las hojas de todos los árboles están bajo control. Todo está bajo control de Dios. Pero eso es diferente a decir que eso dice la Biblia. Porque la Biblia no lo dice. Tenemos otra famosa frase evangélica que ha sido trillada de tiempo en tiempo, que dice, óigame bien: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Más bien dice la Biblia, ¿sabe cómo dice la Biblia? Que Dios está airado con el pecador todos los días. Todos los días. ¿Y sabe qué dice el Señor? No hay paz para el impío, dice el Señor. ¿Y cuál es el impío? Aquel que le ha cerrado su corazón al Señor, aquel que se ha empecinado en su vida de pecado, aquel que no permite que el Espíritu Santo lo sensibilice y lo confronte con la verdad. Aquel, dice la Biblia, no tendrá paz. Y dice la palabra que Dios está airado con el pecador todos los días. ¿Y sabe qué? Para que esa frasecita funcione y penetre, la hemos adornado con un ejemplo. Decimos, mire, es que eso es como nosotros, como padres. Nuestro hijo tiene fiebre y aborrecemos la fiebre, pero amamos a nuestro muchacho. ¿Ha oído? De esa manera nosotros justificamos esa mentira. No, hermano. Yo les he dicho varias veces que me gustaba mucho el anuncio de Páginas Amarillas que decía: si no lo encuentra, no existe. Páginas amarillas, si no está, no existe. Y yo le digo en esta mañana: páginas bíblicas, si no está, no existe. No lo busca, no lo busque, no lo pronuncie en nombre. Ahora, pronúncielo bajo su responsabilidad. Si quiere pronunciarlo, pronúncielo bajo su responsabilidad, pero no le quite ni le agregue, porque va por su propia cuenta y esto es pecado, dice la palabra. ¿Por qué no necesitamos más que la palabra? Porque ella en su totalidad es la verdad. Miren lo que dice el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Y no se preocupen que estoy
terminando. Antes de 40 minutos estoy cerrando. ¿Qué dice Salmo 119, 160? ¿Qué dice? La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? ¿Qué es lo que constituye la verdad? La suma de su palabra, no una parte de su palabra. ¿Sabe que las herejías no necesitan sino un versículo para montar su mentira? Todo lo que necesitan es un versículo. Usted encontrará que hay mucho movimiento pseudocristiano que se ha acaballado, que se ha empotrado solo en un texto. Solo en un texto. Pero la Biblia dice que es la suma de su palabra. Coja Génesis y súmele Éxodo y Levítico y Números y Deuteronomio. Súmele hasta que llegue Apocalipsis. Y cuando llegue Apocalipsis, esa es la suma de ¿qué? ¿Esa es la suma de qué? Esa es la suma de la verdad. La suma de la verdad de la palabra del Señor va de Génesis a Apocalipsis. Así que no necesitamos por fuera de las Escrituras. Cada consejo contenido en las Escrituras, además de instruirnos, advertirnos, guiarnos y enseñarnos, nos habla de la profunda sabiduría y de la inteligencia de Dios. Ningún libro ofrece tanta sabiduría e inteligencia, ni tal conocimiento y desarrollo intelectual como la palabra del Señor. Pero tampoco habrá libro que retribuya tanto a su lector como la Biblia. Aquí tenemos el propósito fundamental de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:17. Segunda de Timoteo 3:17. Pero podemos ver desde el versículo 16. Toda la Escritura, 16 y 17 de Segunda de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es decir, para establecer doctrina, para redarguir, o también corregir o reprender conductas erróneas o creencias equivocadas. Corrige. Pero también fue para redarguir, también sirve para corregir. En el griego alude a enderezamiento, mostrar el camino para que la persona se regrese. Eso es corregir. Me disculpan, la anterior era redarguir. Pero también instruye en justicia, es decir, genera conducta piadosa. Y también entrena y le permite hacer práctica de toda buena obra. Entonces se lo voy a leer. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto es maduro espiritualmente, fiel a su llamado, íntegro en su tarea, para que sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Termino diciéndole lo siguiente: sin las Sagradas Escrituras no tendríamos conexión entre el cielo y la tierra. ¿Cómo sabríamos las cosas eternas del cielo si no fuera por las Escrituras? Entonces no tendríamos conexión entre el cielo y la tierra. Entre Dios y el hombre no habría conexión si no tuviéramos las Escrituras. No haríamos diferencia entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, entre lo santo y lo profano. Sin la existencia de la Biblia, nos mantendríamos
solo en apariencia. Seríamos seres humanos solo en apariencia. En lo íntimo no seríamos diferentes a la naturaleza de las bestias. De hecho, hay mucha gente que por estar lejos del temor de Dios actúan o se comportan como animales irracionales. O le pregunto, cuando escuchamos por la noticia que un hombre violó una bebé, ¿en qué cabeza puede estar eso? ¿No esa es una conducta salvaje, bestial, animalesca, diabólica? ¿Por qué está esa conducta en esa persona y cualquier tipo de aberración? ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la verdad. Porque la verdad no está en ellos. Entonces no hay diferencia. La diferencia entre lo que hoy somos a lo que fuimos ayer antes de conocer a Jesús, la diferencia ha venido por el conocimiento de esta palabra. Esa diferencia ha estado allí. Esta palabra nos ha enseñado lo que la cultura no nos dio y lo que muchas veces la familia tampoco nos entregó. Esta palabra nos lo ha enseñado a lo largo del tiempo. Ahí está la diferencia. Seríamos sin entendimiento, sin conducta racional. Sin la ley de Dios no prospera el hombre. Sin la ley de Dios no prospera la familia. Sin la ley de Dios no prospera una nación. Nunca se levantará de sus ruinas. Ustedes recordarán Haití. Haití le ha cerrado tradicionalmente las puertas al Evangelio. Es uno de los países más duros para entrar con el Evangelio, porque es cultivo de todo tipo de hechicería. Es increíble, hermanos. Haití comparte territorio con República Dominicana. Y República Dominicana es una nación, hermanos, de puertas abiertas para Dios. Una nación receptiva. Y es un contraste, hermano, porque Haití es un país de ruina, de miseria, de idolatría, de hechicería, de satanismo. Pero este otro país, un país creciente en el temor a Dios, creciente en el compromiso con Dios, es un país próspero, bendecido en gran manera. El contraste es enorme, pero ese contraste no es solamente en materia económica. No es un asunto de simple cultura. No es un problema socioeconómico, es un problema espiritual que lo está resolviendo crecientemente República Dominicana, en tanto que Haití se ha resistido. Es el país, escúcheme bien, es la nación más pobre del hemisferio de las Américas, de todo el Caribe. Haití es el país más miserable. La diferencia está en quién es Dios para ellos, si cuenta o no la palabra del Señor. La destrucción de una nación va de la mano de su pecado. La destrucción de una familia va de la mano de su pecado. La destrucción de un individuo va de la mano de su pecado. Pero el conocimiento de esta verdad gloriosa lo llevará a hacer la diferencia. Iglesia, abrace esta palabra, crea esta palabra, apasionese por esta palabra. Y le digo, sus hijos estarán guardados, su casa estará bendecida, la mano de sus obras prosperará, el fruto de su vientre que son sus hijos también prosperará. Todo no ha cambiado, hermanos. Esto no es una revelación que alguien nos tenga que traer, está aquí.
Ahí está en Deuteronomio 28. Maldición si desobedeces, bendición si obedeces. Y ahí están las consecuencias de lado y lado. Está ahí. Todo tiene que ver con la palabra. Con la palabra. Métase en ella. Goces en ella. Deleites en ella. Memorícela. Coja porciones y hágase el desafío de aprender la palabra. Aprender la palabra. Enséñela a sus niños. Enséñela a sus niños. Ellos aprenderán a memorizarla, aun cuando no hayan aprendido a leer. Si usted le repite la palabra todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo les decía que David aprendió el Salmo 23 cuando todavía se chupaba el dedo. Medio hablaba, tenía pasados 3 añitos David. Y él repetía el Salmo 23. Mi hijo. Y luego fuimos repitiendo otros salmos y otro, y él se los fue aprendiendo. Enamórelo de la palabra. Ese será el recurso, hermanos, el recurso. Si viniere a esta nación una persecución política, si viniere a esta nación un marco político que cambie toda, óigame bien, que cambie constitución y en consecuencia costumbres y formas de vida en este país por cuenta de algún movimiento político ideológico, óigame bien, lo único que le quedará para que eche mano y no se hunda será esta palabra. Esta palabra será y será siempre nuestro salvavidas. Anclemos en ella, vivamos en ella, gocémonos en ella, crezcamos en ella, prediquemos de ella, enseñemos de ella. Y no importa la falacia, la mentira, el error, el engaño, no va a surtir efecto en tu corazón si el lugar que hay allí es solo para la palabra. Aleluya. Colócate de pie. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Aquí estamos delante de ti.